Hola, queridos y queridas estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Como saben, la semana pasada comenzamos con la tercera unidad del programa sobre el género policial y de suspenso. En esta video lección vamos a abordar algunas de sus principales características y su relevancia para la traducción. Bien. Como ya sabrán, la novela policial es un género literario que se caracteriza por una trama de misterios, de detectives y crímenes. Y siempre el problema de la novela policial se basa en un caso, en un crimen que debe resolverse hacia el final de la novela. En cuanto al origen, brevemente, la novela policial se originó hace un poco más de 200 años, precisamente en el siglo XIX, con Edgar Allan Poe, excelente escritor. Si no lo conocen, no han leído nada de él, les recomiendo que lo lean. Tiene cuentos muy cortitos, como por ejemplo El Cuervo, Corazón delator, son cuentos excelentes. Si bien están traducidos, las traducciones también son muy buenas y ayuda mucho para poder que podamos tomar este tono y esta atmósfera de el suspenso y la idea de el contexto de lo policial y lo criminal. Así que excelente, él ha sido el pionero entonces de este género y luego también tenemos otros autores muy importantes que también desarrollaron y contribuyeron a hacer este género más popular, como Arthur Conan Doyle y Agatha Christie, que son un poco más, let's say, contemporáneos. Bien, algunos de los elementos esenciales que vamos a encontrar en cualquier novela policial son, como siempre, el crimen que se debe resolver, el detective, que es uno de los protagonistas siempre de la novela, las pistas, que son muy importantes, los sospechosos o el sospechoso, que también son personajes de la novela, así como la víctima, y la resolución del caso, que siempre ese es el foco de la trama, poder resolver el crimen o el caso. Siempre vamos a tener estos elementos dentro de una trama de intriga y suspenso que trata de atrapar al lector para que lea la novela completa y pueda llegar al final y conocer realmente quién es el culpable. Para lo cual nosotros debemos en nuestra traducción replicar ese suspenso y esa intriga que ha logrado el escritor en el texto origen. También es importante que sepamos que existen algunos subgéneros, como por ejemplo la novela negra, la novela de detectives propiamente dicha, la novela de enigma y la novela de suspense. Obviamente son géneros que se parecen bastante entre sí, pero a su vez tienen características propias y enfoques narrativos que atraen a distintos tipos de lectores. Así hay, podemos decir, textos para todos los gustos. Es importante entonces que identifiquemos qué tipo de subgénero estamos traduciendo. Bien, en cuanto a la traducción, primero que nada es importante que sepamos y conozcamos la jerga policial. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Al vocabulario específico relacionado con la criminalística y el mundo de lo forense. Por lo cual tenemos que crear glosarios para poder conocer y familiarizarnos con este tipo de vocabulario que obviamente no es fácil porque no es vocabulario de la cotidianeidad. Entonces yo les recomiendo que empiecen a elaborar sus glosarios. También, además del glosario,
sería relevante y contribuye bastante leer textos paralelos, leer, si tienen el tiempo, poder leer otras novelas policiales en español, traducidas o no, escritas por escritores cuya lengua materna sea el español, novelas policiales entonces en español para poder ver cómo se plasma este género en nuestra lengua. Obviamente va a haber muchísimas, las características serán los mismos, pero la narración, el uso de la lengua seguramente varía un poco, pero también nos va a servir para hacer un paralelismo y poder copiar estructuras, ¿sí? Eso es siempre muy importante, tratar de tener textos paralelos para poder ayudarnos con nuestro texto de origen. Entonces debemos familiarizarnos con la jerga policial y también con los mecanismos narrativos y formales, las convenciones del género de la novela policial y de suspenso. ¿Por qué? Porque es un género bastante particular en el sentido de que comienza ya con el crimen, el caso suele aparecer en los primeros capítulos de la novela y todo el desarrollo de la novela hasta el desenlace se va a tratar de resolver ese caso, por lo cual vamos a encontrar bastantes subversiones, se van a crear confusiones para a través de pistas falsas, de inferencias, ¿sí? Para poder tratar de confundir al lector en cierto modo para que continúe con la narración hasta la resolución del problema y bueno, de la trama policial. Así que eso también debemos tener cuidado, debemos identificar estos mecanismos y estas convenciones de género que el escritor o la escritora va a usar seguramente en su narración. Una estrategia muy usada es la estrategia de red herring. ¿Qué es esto? Es un indicio o una pista que aparece como muy relevante para la trama, pero que finalmente vamos a ver que era un dato erróneo o una pista falsa. Esto sucede mucho, sobre todo cuando hay varios indicios, por ejemplo, que nos indican que determinado personaje es seguramente el culpable y luego descubrimos que no era así. Entonces, el escritor logró distraernos, ¿sí? Y para seguir con la narración y ahora tenemos que ver otras posibilidades, a ver quién puede ser el posible culpable. Bueno, entonces debemos identificar también las estrategias de red herring para poder plasmarlas en la traducción. Bien, como les vengo diciendo, debemos tratar de crear este entorno, esta atmósfera de suspenso, de misterio, plasmando también siempre lo cultural que pueda aparecer en la novela. Luego veremos si vamos a recurrir más a la domesticación o a la extranjerización, pero siempre respetando los elementos culturales que aparezcan y también teniendo en cuenta siempre los personajes, ¿sí? Tratar de retratar ese personaje como lo hizo el escritor o la escritora en el texto origen. ¿A qué me refiero con eso? Tratar de ver bien cuál es el oficio, la ocupación de ese personaje, su clase social, su manera de hablar, ¿sí? Su registro, si emplea determinadas jergas, sus dialectos, si pertenece, podemos identificarlo geográficamente en algún lugar de la ciudad, del país. Entonces, todo eso también es importante que podamos verlo para poder plasmarlo y retratar a ese personaje correctamente. Por lo cual, la elección de adjetivos, adverbios, sustantivos, siempre va a ser esencial. Tenemos que trabajar con sinónimos, con diccionarios de colocaciones, por ejemplo, el diccionario de Bosque, que lo van a encontrar en el aula virtual. No quedarnos siempre con
el primer equivalente que encontremos, sino buscar un poco más, hacer una buena búsqueda terminológica para poder encontrar ese equivalente justo que mantenga el tono, el estilo, la atmósfera de el texto origen. Y por último, recordarles como siempre, tener mucho cuidado con la traducción automática, que no bien es una herramienta válida, la podemos emplear, debemos tener mucho cuidado porque nos hace caer muchas veces en errores de falta de coherencia, ¿sí? Y sobre todo en la falta de naturalidad. Siempre tenemos que trabajar y traducir en pos de la naturalidad de la lengua, ¿sí? Por eso siempre los animo a que se despeguen un poco del texto origen. A lo mejor nos despegamos y podemos llegar a convertir, a caer en un error de sentido, en una distorsión. Sí, es una posibilidad, pero creo que vale la pena, ¿sí? Porque leer un texto natural, eh, digamos que un lector lo encuentre como vea, note un uso natural de la lengua, o al contrario, que no note un uso artificial de la lengua, ¿sí? Que no, con estructuras que le resulten confusas o raras, creo que es muy importante, así que vale la pena. Así que los animo a tratar siempre de usar las estrategias de traducción oblicua, ¿sí? Y pensar siempre en la naturalidad, leer sus traducciones en voz alta, sobre todo los diálogos, para ver si realmente suena como algo que una persona diría en español o no. Y si tienen la oportunidad, obviamente, de que un compañero, una compañera pueda revisar su traducción, excelente también porque es algo sumamente útil, el trabajo colaborativo, sobre todo en nuestra profesión. Así que, bueno, eso es todo por esta video lección. Seguimos trabajando en el aula virtual. Tienen un trabajo práctico para poder aplicar estos conceptos y estamos en contacto a través del foro, ¿sí? Que anden muy bien.